Amén. Amados, muy queridos, amados hermanos, el Señor bendiga ricamente sus vidas. Estamos muy contentos de estar una vez más esta noche con la Iglesia del Señor. Por la mañana estuvimos celebrando nuestro primer culto y ahora nuestro segundo culto. Los días jueves veníamos realizando reuniones públicas más por Facebook, pero por las necesidades de la iglesia local hemos comenzado una reunión por Zoom, una reunión interna de la iglesia. También hay hermanos de otras congregaciones que se están uniendo a esta reunión. Si tú quieres participar por interno, pídenos el link y te lo enviaremos durante la semana para que te puedas conectar a la reunión del jueves. Esa no es una reunión que transmitimos por Facebook, sino solamente por Zoom. Una reunión con la iglesia con un formato un poco diferente. Pero contentos de que el Señor está bendiciendo la vida de cada uno. Estamos viendo muchas bendiciones, muchas respuestas del Señor, muchos milagros del Señor en respuesta a las oraciones, en respuesta a las peticiones, a las plegarias que cada uno de ustedes está haciendo y que como pueblo del Señor hacemos en conjunto, porque hay leyes espirituales y una de esas leyes espirituales es la ley del acuerdo, es la ley del concierto. Cuando el Señor dijo, si dos se ponen de acuerdo en la tierra, todo lo que pidan les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mira qué poderoso principio. Si dos se ponen de acuerdo, dos, por lo menos dos, se ponen de acuerdo. Esta es la ley del acuerdo, el principio de la ley del acuerdo en la oración. Y eso desata poderosos milagros del Señor. Debes tener un compañero, una compañera de oración y ponerte de acuerdo. Cuando tú pides, y pedimos que envíen sus peticiones, cuando tú pides que oremos juntos y envías tu petición, estás invocando la ley del acuerdo. La ley del acuerdo. ¿Por qué? Porque entonces los pastores y la iglesia y tú en tu lugar, todos estamos orando direccionados hacia esa petición que estás haciendo y que ahora la hacemos nuestra, nos ponemos de acuerdo y Dios responderá. Muy bien, hoy quiero compartir una palabra del Señor acerca de la unción de la multiplicación o la multiplicación de la unción, ¿sí? La multiplicación de la unción. Quiero que leamos en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 4, vamos a leer unos versículos. Esto es una parte de la historia del ministerio del profeta Eliseo. Y así dice, versículos 1 al 7. Una mujer de las mujeres de los hijos de los clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Eliseo le dijo, ¿qué haré yo o qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva, ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve, pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate, tú y tus hijos,
y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores. Tú y tus hijos vivid de lo que quede. Hablamos de la unción. Hablamos de la unción. Aquí tenemos una mujer viuda. Esta es una historia de las historias que cuenta la Biblia. La Biblia cuenta muchas historias. Y hay mucha gente que queda solamente con la historia. Pero en cada historia, dentro de cada historia, hay grandes principios espirituales. Tú no solamente tienes que recordar la historia o conocer la historia. Pide siempre al Señor, cuando estás leyendo la palabra, que te enseñe los principios espirituales que hay dentro de cada historia bíblica. Y en este caso, la mujer ha quedado viuda. Ha vendido todo lo que tiene. Está empobrecida. Mira, viuda, empobrecida, sola, no tiene ningún defensor, nadie que la ayude. Y además, un acreedor porque en aquel tiempo, si tú no podías pagar tus deudas, entonces tu acreedor podía tomar a uno de tus hijos, o a dos de tus hijos, o a todos tus hijos como esclavos. Y así pagaba la deuda. Y el acreedor viene ahora, ha amenazado con tomar a sus hijos como esclavos para pagarse las deudas que tiene la familia. Así es que esta mujer tiene verdaderos problemas. Quizá más grandes que los que tenemos nosotros, porque hoy día cuando tú tienes una deuda te mandan a DICOM. Es posible que aún se lleven las cosas que hay en tu casa, pero nunca se llevarán a uno de tus hijos como esclavo, y eso es algo irrecuperable. Lo peor de todo esto era el desamparo de la mujer. No había quien la ayudara. Entonces, esto es una historia. Pero aquí la mujer representa a la iglesia y te representa a ti. En la Biblia siempre, en las historias, muchas de las historias, la mujer es la iglesia. Tipológicamente, simbólicamente, metafóricamente, la mujer es la iglesia. La mujer eres tú, la mujer soy yo. Esta mujer está llena de problemas. Y con un terrible y cruel acreedor llamado Satanás. Satanás es el tremendo acreedor y cruel, implacable. Él viene para llevarse todo lo que tú tienes. Ya todo lo vendiste para sobrevivir, aún para comer y quizá aún para pagar. Pero quedan tus hijos y él está buscando llevarse tus hijos. Satanás es el acreedor. Pues bien, y la mujer está en un estado de viudez. Nosotros no somos viudos. Nosotros tenemos un esposo celestial. Pero a veces, aunque tenemos al esposo celestial, hemos perdido cosas que nos llevan a un estado de viudez. Quizá perdimos por diversas razones el gozo, la esperanza, la fe, la confianza, el valor, la visión, el entusiasmo, la capacidad de reproducirnos espiritualmente, la vida emocional, la salud física, todas las cosas que son valiosas por alguna causa
y que son nuestra compañía permanente, las perdemos y entramos en una especie de viudez espiritual. Y mucha gente se queda así y el diablo viene y te saca y te saca y te saca. Yo conozco hermosos cristianos, maravillosos cristianos. ¿Y sabes cuál es su peor problema? No los problemas que tienen. A veces el peor problema no es el problema que tienes y tú dices, este es mi problema, no tengo dinero. Este es mi problema, no tengo salud. Este es mi problema, estoy aquejado con problemas de mi familia. Este es mi problema, estoy en una depresión. Este es mi problema, etc. Ese no es el peor problema que puede tener un cristiano. El peor problema que puede tener un cristiano es la resignación al problema. Cuando un cristiano se resigna al problema que el diablo le ha generado, o que él mismo o ella misma se ha generado, o que otras personas te han generado, cuando nos resignamos, entramos a un estado en el cual somos viudas. ¿Por qué? Porque es como si no tuviéramos al esposo. El esposo siempre nos sacará de problemas. El esposo siempre vendrá y resolverá las cosas. Pero cuando tú sientes que nadie te va a ayudar y que es lo que te tocó vivir, entonces tienes verdaderamente un problema. Y ese problema no es que Dios no esté presente, porque Él está ahí. El problema es que Dios no va a intervenir hasta que tú no cambies de actitud. Él no va a intervenir hasta que tú dejes el terreno de la resignación y te rebeles contra esa resignación que hace que el diablo te siga quitando cosas. Al principio la mujer entró en ese estado y vendió sus cosas y vendió lo otro y vendió lo otro y remató sus muebles y fue quedando cada vez con menos cosas porque ella pensó, bueno, estoy viuda, me quedé sin marido, no tengo trabajo, no tengo familia, soy sola en esta ciudad, en este pueblo, no hay nadie que me ayude. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que vender y vender y vender y vender y me quedé sin nada y solamente me quedé con mis hijos y ahora los voy a perder. ¡Qué mala suerte la mía! ¡Qué cosa terrible lo que me toca vivir! Esta debe ser la prueba, la voluntad de Dios para mi vida. Quizá la mujer estuvo así hasta que de pronto ella se despertó y se rebeló contra el problema. Mucha gente cristiana tiene que despertar de la resignación. La resignación es un sueño maligno, un sueño diabólico que hace que aceptemos las condiciones que el diablo crea en nuestro entorno para frenarnos, para detenernos, para quitarnos el gozo, para convertirnos en cristianos que no servimos en la obra, que no aportamos en nada porque estamos resignados a lo que nos está pasando. Y pues bien, esta es una terrible estrategia diabólica para detener al pueblo de Dios, a la iglesia y a ti y a mí. Tenemos que salir del terreno de la resignación. Y eso es lo que pasó con la mujer. Y cuando tú sales del terreno de la resignación, entonces ocurre el primer principio para multiplicar la unción. ¿Cuál es el primer principio para multiplicar la unción de Dios que tienes? Reconocer tu necesidad. Reconocer tu necesidad. La mujer reconoció su necesidad, pero ahora con una esperanza y ahora con una búsqueda de solución. Reconocer la necesidad y decir, tengo esta necesidad y me voy a quedar así porque esto es lo que me tocó vivir, no sirve para nada. Pero reconocer la necesidad y decir, voy a salir a buscar ayuda. Ese es el principio de la solución. La mujer reconoció la necesidad.
¿Cuál es el primer principio para multiplicar la gracia de Dios que está en tu vida? Para multiplicar los milagros, para multiplicar las obras de Dios en tu casa, para multiplicar la bendición de Dios sobre ti. Reconocer tu necesidad, ¿sí? Mientras no reconozca la necesidad de la unción estará allí como dormida. Hablamos de la unción en esta noche. Así es que la primera necesidad en cuanto a la unción es reconocer la necesidad de que la unción florezca dentro de nosotros, que la unción se multiplique, que la unción crezca. Primer principio, Dios no da más a los que consideran que ya tienen suficiente. Cuando alguien piensa y dice, ya tengo suficiente, Dios no te dará más. Pero cuando tú dices, deseo más, yo quiero más, Dios te va a dar más. Dios ama a la gente hambrienta. Dios ama a la gente pedigüeña. Dios quiere que pidamos. Él le dijo a sus apóstoles un día, nada han pedido hasta ahora, pidan para que su gozo sea cumplido. Aprende a pedir y pide cada día y pide más y pide más y pide más y sé un inconformista con Dios. ¿Tú piensas que Dios está demasiado ocupado como para darte más? Si ya me dio esto, ¿para qué voy a pedir más? Pues Él te quiere dar más. Pero hay una ley para recibir y es el que pide, recibe. El que no pide, no recibe. Hay un dicho en Latinoamérica, en muchos países, y también acá en Chile y en Argentina, el que no llora, no mama. ¿Sí? Pues bien, con Dios ese principio no está en la Biblia, evidentemente. No lo busques en la Biblia porque no está. Está en el dicho popular. Pero el principio, trasládalo a la Biblia. El que pide, recibe. Y si no pides, no recibirás. Entonces la unción crecerá cuando descubres y reconoces tu necesidad de más unción. Yo quiero más unción de Dios. Yo necesito más unción de Dios. Si esta es tu necesidad, levante una mano conmigo y dilo. Ahí donde estás, di conmigo, Padre, yo necesito más unción en mi vida. Padre, yo necesito más unción en mi vida. Más unción del Espíritu Santo, más poder, más gracia, más audacia espiritual, más milagros. Yo lo necesito, yo lo quiero y lo necesito. Mira, cuando tú miras el mapa del antiguo Israel, tú vas a ver que las tribus de Efraín y Manasés recibieron más territorio que otras tribus, porque ellos pidieron más. Cuando Josué repartió la tierra, a cada uno le dio una porción, pero estos pidieron más y Josué les dio más. Y ninguna de las otras tribus pidió más, así que no recibieron más. Pues bien, el que pide, recibe. Debes pedir más. Primer principio, hay que reconocer la necesidad de la unción. El segundo principio para que se multiplique la unción es que tienes que valorar la unción. Hay que valorar la unción, ¿sí? Quien no valora lo que Dios le da, no pida más. Si no valoras lo que Dios te da, no pidas más, porque Dios no te dará más. Dios le dará más a los que valoran aquello que reciben de Dios. Mira, el profeta le dijo a la mujer, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Y la mujer dijo, no tengo nada. No tengo nada. No tengo muebles, no tengo cama, no tengo ropa, no tengo nada. Pero dijo, pero tengo aceite. Cuando tú te empiezas a deshacer de las cosas, ¿sí? Es una persona que entra en un estado catastrófico de economía, empieza primero por deshacerse o vender las cosas pero se va deshaciendo de lo que menos le duele y deja lo más valioso para el final, o al menos lo que es más valioso para esa persona queda para el final. ¿Saber qué era lo más valioso que ella tenía? Dos cosas:
sus hijos y el aceite. Sus hijos y la unción. ¿Sabes lo más valioso espiritualmente que tú tienes? Tus discípulos y la unción de Dios. Tus hijos espirituales y la unción de Dios. Lo más valioso. Lo más valioso que tú tienes es la descendencia espiritual que el Señor te ha dado y la gracia y la unción del Señor. Y eso es lo último que le quedó a la mujer. Todo lo demás lo vendió. Deshazte de lo que sea, cosas, elementos naturales, dineros, pero jamás, nunca te deshagas de tus hijos y de la gracia del Señor, de la unción del Señor. Eso es lo más importante. Somos responsables por la nueva generación. Somos responsables por todos los hijos espirituales que tenemos dentro de nosotros. Y solo la unción que está sobre nuestras vidas puede producir una cobertura de protección ministerial sobre nuestros hijos espirituales. La unción que Dios te ha dado es una unción de paternidad, de maternidad espiritual. Dentro de todas las utilidades de la unción está la paternidad y la maternidad espiritual. Por lo tanto, es la unción la que te ayudará a proteger a tus hijos espirituales, a tus hijas espirituales, al pueblo que el Señor te ha dado. Así que no te deshagas jamás, nunca, del Espíritu Santo y de la gracia que el Señor te ha dado y de tus hijos espirituales. Amén. Valora la unción. Es insustituible, irreemplazable. El tercer principio que vemos aquí es que la unción se multiplica cuando hay rema de Dios. La unción se multiplica cuando hay un rema de Dios. Ella reconoció, primer principio, reconoció su necesidad. Segundo principio, valoró sus hijos y la unción que tenía, sí, el aceite. Pero ahora necesitaba una palabra de Dios para saber cómo saldría de esta situación, de este problema. Y ella no fue al rey. Ella no fue a los ancianos de la ciudad. Ella no fue a los prestamistas de la ciudad. ¿Sabes a quién fue? Fue al profeta. El profeta tenía la respuesta. El profeta tenía la palabra precisa que multiplicaría su unción. Fue a Dios. Ella fue a Dios. Porque en aquel tiempo Dios hablaba por el profeta. Cuando alguien tenía un problema y no tenía ninguna solución y no tenía ninguna respuesta, la persona buscaba un rema. Un día al papá de Saúl se le perdieron unas asnas y salieron a buscar las asnas y no las encontraron. Saúl y su siervo y ya se iban de regreso a casa, y entonces el siervo de Saúl le dijo a Saúl: aquí cerca viene frecuentemente el vidente, el profeta, vamos a preguntarle a él dónde están las asnas. Nadie puede saberlo, pero él tiene la revelación, él sabe. Y fueron al profeta, a Samuel, y Samuel les dijo: quédense tranquilos, las asnas ya han sido encontradas. Cuando tú necesitas multiplicar la unción, salir del problema, proteger tus hijos espirituales, avanzar ministerialmente, el único que te puede dar una respuesta es el profeta. ¿Y sabes quién es ese profeta? El Espíritu Santo que está dentro de ti, el productor de remas. El productor de remas. También Dios tiene profetas que nos hablarán y nos dirán cosas de parte del Señor. Sí, pero todos nosotros tenemos al profeta interior que se llama Espíritu Santo. Mucha gente anda como loca buscando consejos para allá, para acá, y al único que no le ha preguntado es al Espíritu Santo.
Y el Espíritu Santo fue enviado a nosotros con un tremendo ministerio. Y una parte de ese ministerio es guiarnos a toda la verdad y enseñarnos todas las cosas. El apóstol Pablo dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿A quién vamos a ir por guía? ¿Quién conoce el futuro? ¿Quién sabe lo que hay que hacer? El único que sabe es el Espíritu Santo que está en nosotros. La mujer fue al único que en ese momento sabía lo que había que hacer y era el profeta Eliseo. Hoy día tenemos que ir al único que sabe lo que tenemos que hacer y es el Espíritu Santo, y Él nos dará el rema. El rema. ¿Qué es un rema? Un rema, en la palabra rema, ustedes saben, se traduce palabra. Se traduce palabra. Es del griego al español, se traduce palabra. Cuando el Señor le dijo a Pedro y a los apóstoles, echen la red a la derecha. Ellos dijeron, toda la noche hemos estado pescando y no hemos pescado nada. Pero el Señor le dijo, echen la red a la derecha. Era un rema. Y Pedro dijo, Señor, toda la noche trabajamos, pero en tu rema, en tu palabra echaré la red. En la palabra que tú me estás dando, me moveré en esa palabra. Creeré en esa palabra y operaré en esa palabra, en ese rema. Y está usando la palabra rema. Y bueno, cuando echaron la red a la derecha, se llenó de peces la red de tal manera que se rompía. Eso es un rema, una palabra personal para ti, para una situación específica. Aquí el profeta le dio a la mujer un rema. ¿Cuál fue el rema? Junta muchas vasijas. Muchas vasijas, no pocas. Y luego enciérrate en casa y empieza a echar en una vasija aceite. Y cuando se llene, ella tenía una pequeña botellita de aceite, que fue lo que le quedó. Empieza y llena. Y cuando llene una, llena la siguiente. Y llena la siguiente. Y llena la siguiente. Llenaron esa casa de vasijas, ollas, tiestos y todo, y iban echando aceite, se multiplicaba el aceite. Ahora mira, el rema implica que el Señor te hablará y el Señor te dirá lo que hay que hacer, ¿sí? La multiplicación viene cuando tenemos una palabra, la palabra de Dios, no el consejo humano, sino la palabra de Dios. Cuando tengas una necesidad, no vayas a nadie, anda a Dios. Dios te hablará. Hay mucha gente hoy día que vive en un desequilibrio, ¿sí? También tenemos que ser equilibrados. Hay gente que dice solamente la Biblia. Yo no necesito que Dios me hable nada. Y hay mucha gente hoy día cristiana que cree que Dios no habla. Y entonces buscan en la Biblia algún consejo. Y bueno, la palabra de Dios es verdad, la palabra de Dios, la Biblia es verdad, pero mucha gente por no querer escuchar al Espíritu Santo vive una vida seca, una vida religiosa, tratando de obedecer literalmente las cosas que dice la Biblia. Y otra gente desprecia la Biblia y vive solamente buscando palabras, revelación, profecías y cosas, y entra en un desequilibrio y a veces en un fanatismo. Entre el fanatismo y la sequedad espiritual hay un camino nuevo, se llama equilibrio espiritual. Somos amantes de la palabra y la leemos y la estudiamos cada día por horas y horas, pero estamos buscando remas del Señor, y ambas cosas en el perfecto equilibrio nos permiten caminar en la perfecta voluntad del Señor. El cuarto principio: organiza el milagro. Todos los milagros de multiplicación en la Biblia han requerido una organización. Cuando el Señor multiplicó los panes y los peces, y estaba esa tremenda multitud allí, y trajeron los apóstoles 5 panes y 2 peces, y dijeron, aquí hay, esto es lo que hay, pero ¿qué es esto para miles de personas?
5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Son entre 10.000 y 15.000 personas. Y el Señor multiplicó los panes y los peces y todos comieron. Pero antes de multiplicar, Él dijo a sus apóstoles: hagan que la gente se siente de 50 en 50. Organicen grupos de 50. Entonces fueron los apóstoles y 10, 20, 30, 50, siéntense. 20, 30, 40, 50, siéntense. Y así todo ese valle estuvo toda la gente organizada en grupos de 50 en 50. Y cuando estuvieron todos organizados, entonces el Señor tomó el pan, lo bendijo, lo partió, lo dio a sus discípulos y los discípulos lo fueron dando grupo por grupo y internamente dentro del grupo se fue multiplicando el pan mientras pasaba de una mano a otra y todos comieron y se saciaron. Aquí la mujer tuvo que organizar el milagro. Primero tuvo que buscar de todos sus vecinos, amigos, todos los tiestos, todas las ollas. Y quizá le pregunté: ¿para qué necesitas este balde? Préstamelo ya, más tarde te contaré. Y pues bien, organizó el milagro. Cuando todo estuvo listo, cuando todos los tiestos estuvieron dentro de la casa, cuando se llenó esa casa de recipientes, entonces comenzó el milagro. Dios requiere quizá que organicemos ciertas cosas para que entonces empiecen los milagros que el Señor tiene para nosotros. El cuarto principio es: organiza el milagro. Organiza el milagro. Los milagros, todos los milagros de multiplicación deben ser organizados. Si es para multiplicar el dinero, si es para multiplicar la gente, si es para multiplicar las bendiciones, todos los milagros de multiplicación requieren organización. La unción se multiplica cuando te organizas. La unción no se multiplica en la improvisación. La unción no se multiplica en el desorden. Mucha gente cree que ser guiado por el Espíritu Santo es no hacer planes. Escucha, el Espíritu Santo te da remas y te da planes. A veces por horas estás sentado con un cuaderno y el Espíritu Santo te está diciendo: haz esto, haz esto. Y tú estás escribiendo y tú estás haciendo el plan con el Espíritu de Dios. Una de las tareas que nosotros los pastores tenemos que hacer con mucha frecuencia es hacer planes y hacer planificación, ¿sí? Hay una ley de la planificación que dice: si fracasas en planear, planeas fracasar. Si fracasas en planear, planeas fracasar. Y somos hombres y mujeres del Espíritu, pero tenemos que hacer planes. Y esos planes los hacemos con el Espíritu Santo de Dios. Y si tú piensas que ser un hombre o una mujer del Espíritu es no hacer planes y vivir improvisando cosas, tu vida va a ser mediocre. Siéntate a organizar con el Señor. Toma tiempos para organizar y decirle: Señor, ¿qué hago ahora? ¿Qué tengo que hacer en esta área de mi vida? ¿Qué tengo que hacer en esta otra? Toma papel y lápiz, escribe las cosas que Dios te indica. Ten una agenda cosas, ordena tus tiempos, planifica tus tiempos, planifica tus dineros, planifica las cosas de tu casa iglesia, planifica las cosas de tu iglesia, planifica las cosas de tu empresa y Dios va a prosperar aquella planificación. Porque Dios trabaja con su rema junto con la sabiduría natural que te ha dado. Y Él te va a guiar. Y cuando tú tomes el rema y organices el milagro será mucho más grande. Mucho más grande. Mira, si la mujer no hubiera obedecido al profeta y hubiera tomado solamente las ollas que había en su casa, no había ninguna, había una o dos. Y el milagro hubiera sido así chiquitito, dos ollitas de aceite. Pero allí esa casa se llenó de vasijas, tiestos y recipientes de aceite, porque hubo una organización. La organización no es enemiga de la unción. La organización es compañera de la unción. Si quieres multiplicar la unción en tu vida, organízate, organiza. Cuarto principio. El quinto principio. Amén. El quinto principio.
Son 55 principios, así que pronto voy a terminar. No, es una broma. Son solo 6 principios que he extraído de aquí. El quinto principio, enciérrate. El profeta le dijo, enciérrate en casa. Este es un milagro que vas a vivir tú, tus hijos y Dios. Nadie más. Este milagro no lo verán tus vecinos. Este milagro lo verás tú. Lo verán tus hijos, tus íntimos. Enciérrate. ¿Qué significa esto? Esto es un milagro privado. Un milagro con Dios. ¿Sabes? Todas las grandes obras de Dios, antes de manifestarse afuera, son creadas dentro, en la intimidad con Dios, en la soledad con Dios. Jesús dijo algo cuando enseñó en la oración. Dijo, cuando tú ores, no seas como los hipócritas que se paran en las sinagogas y levantan los brazos para que los vean. Escucha, estoy diciendo, cuando vamos a la iglesia, o cuando volvamos a las iglesias, a los templos, vamos a levantar los brazos, pero no para que nos vean, sino porque amamos y adoramos al Señor. Pero en el tiempo de Jesús había ciertos personajes que querían aparentar una espiritualidad y hacían cosas así, medias extrañas, raras, para mostrar que eran espirituales. Y el Señor dijo, cuando tú ores, ora en secreto. Tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Escucha, lo público nace de lo secreto. Si no tienes lo secreto con Dios, no esperes lo público. Enciérrate, ora, clama, habla con Dios, medita en Él, busca, pregúntale, intercede, ora, ayuna, en secreto. Y entonces la bendición vendrá en público. Hay mucha gente que está esperando lo público, pero no hace lo secreto. El trabajo secreto trae la bendición pública. El trabajo secreto trae la multiplicación de la unción en público. Amén. Esto es la oración. Esta es la intimidad con Dios. Y el sexto y último principio es utiliza la unción. La unción se multiplica cuando la utilizas. ¿Qué le dijo el profeta a la mujer? Bien, ya tienes cientos de vasijas llenas de aceite. Ahora véndelo y paga tus deudas. Y te va a quedar una gran fortuna para que vivas tú y tu familia por mucho tiempo. Porque el aceite era una de las cosas caras en aquel tiempo. Así es que el milagro alcanzó para pagar todas sus deudas y para alejar para siempre al acreedor y para vivir. La unción de Dios te ayudará y te alcanzará para echar fuera a Satanás, para terminar con la opresión satánica, para terminar con los problemas que el diablo te está causando, para acabar con la enfermedad, para acabar con la opresión, para acabar con la tortura diabólica y para vivir, para el día a día, para tener victoria y para avanzar en las proezas del Señor. Vender el aceite aquí significa utilizar la unción. La unción no es para que la guardes en casa, aunque se produce en el encerramiento. La unción es para ministrarla afuera. Y mientras más das, y mientras más bendices, y mientras más sanas, y mientras más echas fuera demonios, más crece la unción en ti. Y mientras más enseñas, más sabiduría viene. Yo conozco mucha gente que no quiere enseñar porque no quiere que otros sepan lo que ellos saben. Pero es una necedad. Porque cuando más das, es cuando más recibes. Nosotros que somos maestros de la palabra, escudriñamos y encontramos tantas cosas ricas y las queremos dar y las queremos dar y las damos y parece que si las damos nos vamos a quedar sin nada. Al contrario, más cosas te enseña el Señor, porque al que da, más se le da. Y si la unción la guardas para ti en tu casa, eso será todo. No habrá nada más que eso. Pero cuanto tú más bendigas, cuanto más prediques, cuanto más discipules, cuanto más gente ganes, cuanto más gente alcances, cuanto más enfermos sanes, cuanto más espíritus malignos eches fuera, cuanto más palabra de gracia y revelación des, tanto más recibirás. Se multiplicará la unción en tu vida. Sí, allí mi esposa ha estado escribiendo
uno por uno los principios, cópialos. Cópialos y aplícalos en tu vida. Aplícalos en tu vida en el nombre de Jesús. Vamos a dar gracias al Señor. Padre, te damos gracias por esta palabra que nos diste hoy. Porque tú quieres que multipliquemos la unción que nos has dado. Y que no estemos atormentados por un acreedor maligno e implacable, y menos aún en un estado de resignación. Nosotros nos rebelamos contra toda resignación a los problemas. Nosotros somos gente sobrenatural. Nosotros somos gente del Espíritu, somos celestiales y estamos llenos de milagros, llenos de gracia interior. Pero ayúdanos, Señor, a seguir estos principios para que la unción se multiplique en nuestra vida, en nuestras actividades, en nuestro ministerio, en nuestros negocios, en nuestra familia, en todas las áreas de nuestra vida. La unción se multiplique para gracia y bendición. Así lo pedimos, papá, en el nombre de Jesús, y el Espíritu Santo sea nuestro conductor cada día y nos dé remas y más remas para que sepamos cómo usar y cómo multiplicar la unción que nos has entregado. Así te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.